Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, tardes, madrugadas. Hola Moni, hola Diana, hola Claudia, hola Leti, Sandra, Gina. Muy bien, todos los que van prendiendo sus cámaras. Hola Gaby. Y todos los que se van sumando desde México, desde Colombia, desde Mérida, desde Virginia, desde Jujuy. Qué lindo, Jujuy, desde Virginia, Estados Unidos. Qué linda la tecnología que nos puede conectar a cualquier parte del mundo. Qué lindo, qué lindo. Aquellos que vayan pudiendo prender su cámara, recuerden que nos ayuda muchísimo. Hola, Agus. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro más, donde vamos a hablar de biodescodificación y vamos a tratar de sacar dudas, ¿no? De muchas cosas también que siempre nos suelen preguntar en las redes y demás. Así que la idea hoy es poder comentarles y aclararles un poco esas dudas. Gracias a todos los que participan. Gracias a todos. Está bueno Nare también desde el instituto. Está Seba también ahí acompañándonos como parte del equipo del instituto. Está Caro por ahí. Hola, Caro. Desde Phoenix, Estados Unidos. Caro que nos acompaña también. A todos los que van apareciendo y se van sumando cada vez más. Salíamos a compartir qué es la idea de este espacio nuevo que hemos abierto, porque en base a lo que ustedes nos van compartiendo en redes, a lo que nos van comentando, a lo que por ahí vamos recibiendo como información y les agradecemos inmensamente que sean tan participativos con nosotros. Vamos armando las charlas, vamos armando las formaciones, vamos viendo que hay algunas formaciones o algunas charlas que a lo mejor no nos ha ido tan bien, porque a lo mejor ya son temas que lo hemos repetido muchas veces. Así que tratamos de ir innovando constantemente. Así que gracias a todos los que nos dejan su comentario, su mensajito privado, pidiéndonos cosas, porque nos ayuda mucho saber qué es lo que realmente puede sumar a sus vidas. Así que este espacio que hemos armado es como para aclarar un poquito lo que es la biodescodificación y para que podamos evacuar dudas sobre la bio. Creemos por ahí que en este último tiempo, como la biodescodificación ha hecho como un estallido y todo el mundo o la gran parte de las personas a nivel mundial saben un poco de lo que es la bio y lo asocian con un poco de psicología, lo asocian con un poco de transgeneracional, lo asocian con algo de las emociones, pero que todavía no se entiende muy bien qué es la bio. La idea de este espacio es que podamos aclarar todas las dudas que tengan en referencia a la biodescodificación. Nos han ido dejando algunas consultas en la cajita, así que vamos a ir respondiendo esas consultas y después nos vamos a abrir a que ustedes nos pregunten lo que sea, pero que no sean enfermedades. Porque para eso ya tenemos un espacio que se llama Descodificaciones en Vivo, que la vamos a hacer el próximo martes, si mal no me equivoco. 26, ahí van a ser descodificaciones en vivo. Entonces ya tenemos ese espacio que es para que ustedes puedan descodificar. Este espacio es para que podamos ver cuáles son los temas que tiene la biodescodificación, qué trabajamos en bio, si nos quieren preguntar cuáles son los orígenes, si nos quieren preguntar, como nos han hecho algunas preguntitas, cómo se trabaja tal o cual cosa, si nos quieren preguntar si la biodescodificación tiene algo que ver con la bio no sé cuánto, todas esas cositas que ustedes tengan como duda, ahora las vamos a ir evacuando. Y ustedes dirán, ¿por qué no hacemos un vivo? Que a lo mejor llega a más personas, porque nos gusta lo íntimo. Nos gusta hablar, nos gusta verlos, nos gusta interactuar, nos gusta que podamos habilitar un micrófono y que nos puedan preguntar y que nos podamos conocer. Y si después hacemos un evento presencial que les podamos identificar y decir, claro, yo la vi a Gina un montón de veces en las clases y ahora la puedo identificar. Buscamos eso, buscamos ser más empático emocionalmente, porque es también lo que tratamos de enseñar, poder conectarnos desde las redes, como vemos que sucede ahora, que estamos conectados de distintas partes del mundo, pero que también mantengamos esta humanidad, mantengamos este contacto de caras sonriendo, caras tristes, caras emocionadas, porque eso nos hace conectarnos más como humanos. Es uno de los lemas que tenemos dentro del instituto, que nunca, jamás perdamos la humanidad. Esta es una frase que también te recuerda el doctor Favaloro, que decía que medicina sin humanidad no es medicina. Nosotros decimos cualquier profesión sin humanidad no es profesión.
y hacemos referencia también a esto. Entonces, la idea del Zoom es que podamos interactuar. Así que después vamos a habilitar para que ustedes levanten las manitos, hagan la reacción de la manito y si alguien quiere hablar y quiere hacerme una pregunta a mí o a Agus o también a alguno de los chicos del equipo, lo pueda hacer. Vamos a comenzar con las tres preguntitas que nos habían dejado, que nos parecieron como muy buenas para iniciar esta clase o esta masterclass o esta charla, como cada uno la quiera llamar. La primera decía, ¿qué se puede hacer cuando uno siente que inconscientemente no puede sanar? Algo que nos puede pasar, ¿no? Uno tiene ese deseo y esas ganas de sanar, pero también inconscientemente piensa que no lo puede hacer. Para aclarar, todo el mundo puede sanar, porque el sanar ya es algo que tenemos innato. Y esto lo podemos observar muy, muy simplemente. Si yo me lastimo el brazo o la mano y me hago un tajo, vamos a suponer, o me abro la mano, puedo observar cómo mi cuerpo empieza a sanarse, empieza a autorrepararse. Yo empiezo a ver cómo se empieza a cicatrizar, cómo se hace como una cáscara, una coraza, y puedo ver el proceso de regeneración de mi piel y cómo se va cerrando. Lo puedo ayudar, lo puedo proteger, lo puedo cuidar, pero voy viendo ese proceso. Eso quiere decir que nosotros, cualquier síntoma que tengamos, podemos autosanarnos. ¿Qué es lo que suele suceder? Por nuestras creencias, por nuestros bloqueos, por nuestra poca gestión de emoción, muchas veces no lo sabemos hacer o no permitimos hacerlo. Lo que intentamos hacer siempre en biodescodificación es recuperar ese poder de autosanación que tenemos. Y aunque no sepamos el cómo, ya sabemos que podemos. Eso es lo primero. Esos patrones que se pueden dar de decir yo siento que no puedo sanar, se llaman patrones de bloqueo. Y esos patrones de bloqueo entendemos que pueden ser generados por algún programa de resistencia, como uno de los ejemplos. Los programas de resistencia son eso de que me gusta la información, pero me resisto. ¿Y por qué me resisto? Porque esto de resistirme en algún momento me fue muy útil. Por ejemplo, hay personas que en una época de la historia, por mantenerse en la resistencia, vamos a suponer, de un partido político, o en una época en Argentina, por ejemplo, que hubo dictadura. La dictadura, el ejército toma el mando, y las personas que se resistían a ese gobierno eran las personas que generaban por ahí un cambio. Eso se tomó como algo muy fuerte. Entonces, esa resistencia es lo que a mí me define y me resisto a lo que me impongan. Y ese programita se trabaja. Yo puedo recibir la información de mi acompañante, de mi terapeuta, de mi psicólogo, de mi amigo, pero algo interiormente me hace como resistente. Y eso por ahí me puede bloquear a la hora de sanar o de curar. Eso puede ser una de las cosas. Tengamos en cuenta que siempre decimos en biodescodificación que todo se tiene que trabajar en el particular. Y en el particular quiere decir que, dependiendo de la historia de la persona, vamos a descubrir por qué esa persona siente que no puede sanar. Porque, repetimos, sanar es algo innato de todos. Todos ya sabemos que podemos sanar. Todos, ¿eh? Que lo hayamos olvidado puede ser una cosa. Que nos hayan puesto creencias de que hay enfermedades incurables, enfermedades que no se pueden revertir, o síntomas que no se pueden revertir, perdón, y que lo estoy repitiendo constantemente, eso es una creencia. En biodescodificación trabajamos con las creencias, las emociones y el cuerpo físico. Las creencias son las que gestionan mi emoción. Y la emoción con la que me conecte va a ser la que se manifieste en mi cuerpo. Si yo con mis creencias me conecto con el miedo, la emoción va a ser el miedo y voy a reaccionar en base a esa emoción. Eso es sumamente importante porque dependiendo de la calidad de mis pensamientos, de mis creencias, es cómo yo me voy a conectar con las emociones y lo que se va a manifestar en mi cuerpo y en mi entorno. Entonces, respondiendo a esta primera pregunta, ¿qué se puede hacer cuando uno siente que inconscientemente no puede sanar? Es trabajarlo principalmente, pero aceptar que siempre, siempre, siempre
puedo sanar. Puede que no sepa cómo, pero siempre, siempre puedo sanar. Siempre puedo cambiar un patrón de repetición. Siempre puedo revertir un proceso de enfermedad. Siempre, siempre, siempre. Y no solamente porque lo hayamos estudiado, sino porque en mi caso yo lo hice. Lo vemos en consulta, lo vemos en sesión, lo vemos en nuestros consultantes, lo vemos en nuestros alumnos, que hay varios acá que pueden dar testimonio de eso. Todo proceso se puede revertir. Bien, esa sería como la primera pregunta que nos hicieron y que la vamos a responder. En base a esta primera pregunta, ¿alguien tiene alguna dudita de lo que yo expliqué recién? Si tienen alguna dudita, pueden levantar su manito o su reacción y la evacuamos. ¿No? Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. Ahí apareció alguien. Virginia. Voy a decir Virginia porque no sé, T-R-L-A. Mm. No sé cómo será el nombre. Ah, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, bien. En base a esto, buenas noches para todos. En base a esto que explicabas, de que depende de cómo, bueno, lo que pensemos, de la forma que pensemos, Ujú. es como podemos recuperarnos, todo esto que explicaste antes. Me vino a Sí, la mente qué pasa con los niños, ¿no? muy Que bien. enferman, Perfecto. porque ellos, en su corta edad, qué pueden generar que no los pueda hacer, qué pensamientos pueden generar que no lo puedan hacer recuperarse, por ejemplo. Muy Y bien, perfecto. Para responderte eso, Virginia, tenemos que entender que en la biología, que es la parte de la enfermedad, porque estás haciendo referencia a la enfermedad, en la biología hay algunas leyes. Esas leyes son leyes de supervivencia. Dentro de las leyes de supervivencia nos indican que la biología no es moral, ¿m? O sea, la biología es amoral. No le es más importante un niño que un adulto. No le es más importante Santiago Godoy que una hormiguita que está afuera de mi casa. No entiende la separación y la diferencia. Y los niños, como lo vemos en biodescodificación, cuando tienen una enfermedad, en realidad son adaptaciones a situaciones que nosotros no entendemos. Pero el niño depende pura y exclusivamente de sus padres. Entonces, por ley de supervivencia, muchas veces el niño adapta, porque si el niño adapta, se enferma, entre comillas, la madre o el padre pueden cuidarlos. Si la madre se enferma, se adapta, la madre no puede cuidar al niño, por ende mueren los dos. Eso es ley de supervivencia basado en lo que es la biología. Claramente que la biología no entiende que hay medicación, hay cunas, hay neonatología, esas cosas no las entiende. Entiende por ley de supervivencia que todo estrés que viva la madre y que vive el padre va a impactar directamente con el niño, porque hay una conexión. Si sos mamá Virginia, o si has estado, ¿sos mamá? sí, sí, ¿Cuántos hijos tenés? dos. Dos, muy bien. ¿Te habrá pasado que cuando ellos nacieron, la conexión y la dependencia que tenían tus hijos para con vos era de 100%, ¿no? Tus Sí. hijos dependían el 100% de vos. Imagínate que en ese momento les hayas faltado o que les faltabas en ese momento. No le podías dar la leche, por ejemplo. No lo podías cuidar. ¿Pensás que le hubiese pasado bien ese niño? ¿No? No, para nada. Entonces, si mamá se enferma y mamá no está, el niño la pasa muy mal. Por ende, el niño adapta para que mamá pueda cuidar y solucionar el conflicto. Como dijimos antes, no es algo lindo, no es algo que nos gustaría, pero es algo que sucede. Voy a ponerte otro ejemplo que es el que solemos usar por lo general. Yo me tiro en paracaídas con un instructor. El instructor va a mi espalda. Cuando estamos descendiendo, alguno de nosotros dos se nos baja la tensión y alguno de nosotros dos se desmaya.
¿Vos qué preferirías? ¿Desmayarte vos o que se desmaye el instructor que tiene el paracaídas? Yo, Muy claramente. bien. Claro, porque el paracaidista va a abrir y abajo va a solucionar el problema. Si el paracaidista tiene la baja de presión y se desmaya, nos morimos los dos. Bueno, eso es ley de supervivencia Ujú, biológica. ujú, ¿Qué es lo lindo de todo esto, Vir? Que como los niños no tienen tantas creencias, no tienen tantas sí, limitaciones, ujú. son los más fáciles de decodificar. Porque Ah, cuando se encuentra el conflicto, se resuelve, se libera la emoción, el niño no tiene el pensamiento de que no me puedo curar, esta enfermedad es para toda la vida, siempre voy a tener esto. El niño no piensa eso. El niño sabe que si su papá le dice que viene el ratón Pérez a llevarse la plata de debajo de la almohada, lo va a el creer. niño le cree, Claro, absolutamente. No duda de entiendo. eso. Y si yo le digo a un niño que se va a sanar y se va a curar porque su cuerpo es perfecto, y ya vamos a encontrar cuál es la emoción que le generó esa adaptación, que probablemente haya sido de mamá, el niño Ujú, entiende y libera automáticamente. perfecto. Bueno, muchas gracias. Un Muy bien. placer. Gracias. Gracias, gracias. ¿Había otra manito levantada, puede ser? ¿O se bajó y resolví la duda? Muy bien. Bueno, seguimos con la otra pregunta que nos hicieron en la cajita de preguntas. Que miren, va muy relacionado a lo que nos preguntaba Virginia recién. ¿Cómo sanar los mandatos que nos dieron nuestros padres? ¿Qué tema? Tenemos que entender que entre el momento de la concepción, que es el momento en el que se une el óvulo y el espermatozoide, y ya se empieza a gestar un niño, desde ese momento el niño empieza a vivir toda la información de su entorno. Ya empieza a sentir las emociones a través de mamá, de la panza de mamá y de lo que mamá está viviendo. Ya empieza a escuchar los sonidos, ya empieza a reconocer las voces de su papá, de sus abuelos, de sus tíos, de todo lo que esté a su alrededor. Entonces el niño ahí ya empieza a incorporar información. Todo lo que el niño viva en esos primeros años de vida son lo que después le van a dar la base para que de grande pueda resolver sus conflictos. Eso quiere decir que un niño menor a 7 años no tiene la capacidad de gestionar sus emociones. Las gestiona a través de mamá y de papá. Como observa que mamá gestiona una emoción, es como el niño va a aprender a gestionar una emoción. Si cada vez que papá se enoja, tiene mucha rabia, se siente frustrado. Si cada vez que pasa eso, la reacción de papá es gritar, insultar y golpear, bueno, el niño va a aprender que una emoción como esa se gestiona de esa forma. Y eso que aprende el niño forma parte de sus programas básicos. Yo enfrente mío tengo una computadora. Esta computadora tiene un programa base que podríamos decir es un Windows. Este Windows puede ser un Windows 2020. Arriba de ese Windows, yo voy a colocar la aplicación de Zoom, el Excel, el Word, pero tengo que tener un programa base, un Windows base. Muy bien, ese Windows base se da en esa primera etapa. Por eso es muy importante lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Recién puse un ejemplo. Si yo a mi hijo le digo que viene el ratón Pérez y le saca el diente y le deja plata, mi hijo no duda de eso, porque confía plenamente en mí. Si yo le digo a mi hijo que es un estúpido, que es un tonto, mi hijo no va a dudar de eso y va a entender de que es un estúpido y es un tonto. Si yo a mi hijo en esa primera etapa lo comparo y le digo, ¿por qué no sos como tus compañeritos que se portan bien? Ya le estoy generando la desvalorización, porque lo estoy comparando con otro. Entonces él siempre va a tener la necesidad de compararse con los otros. Un niño que es criado con amor y que es educado con amor, con tensión en esa primera etapa, va a tener muchas herramientas para de grande poder gestionar sus emociones, con contención y con mucho amor. Si durante esa etapa el niño ha vivido muchos traumas, abandonos, golpes, abusos, el niño de grande va a tener muchos traumas que resolver porque forman parte de sus programas base.
lo cual no quiere decir que no se puedan quitar, pero sí llevan más trabajo. Pasados los 7 años, el niño ya desarrolló su propio neocórtex, su capacidad de razonar por sí mismo, y basado en toda la información que fue adquiriendo en esos 7 años, empieza él mismo a gestionar sus emociones y a reaccionar en base a sus emociones. Por eso, ¿cómo sanar los mandatos que nos dieron nuestros padres? Primero es trabajándolos, reconociéndolos, sabiendo que los puedo cambiar, los puedo trascender, colocando mandatos nuevos. Hay una, hay un programita que trabajamos en descodificación biológica, lo vemos mucho en todo el diplomado, que es la afinidad familiar. La afinidad familiar es una emoción de un sentimiento de pertenencia. Yo soy un ser de manada, entonces necesito pertenecer a un grupo. Y por pertenecer a ese grupo, muchas veces hago cosas que no quiero por el hecho de pertenecer a ese grupo. En la biología, en la naturaleza, las especies no se preocupan por su papá perro, su abuelo perro, siempre se preocupan por su descendencia. En el ser humano esto cambia un poquito. Y yo me siento con la responsabilidad de hacerme cargo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mantener vínculos, porque, y bueno, es mi familia. Por más que me desvaloricen, me critiquen, me saquen la plata, pero es mi familia. Bueno, eso nos genera mucho daño. Entonces tenemos que cambiar esos mandatos familiares que a lo mejor fueron muy funcionales para la década del 40, para la década del 30, pero no para el 2024. Nosotros tenemos que ser como un teléfono, como un aparato tecnológico que se va actualizando constantemente. Todo el tiempo tenemos que ir colocando información nueva. Si no colocamos información nueva, es como que yo estoy usando una computadora o un teléfono de hace 60 años y ya queda obsoleto para este momento actual. Por eso, para sanar los mandatos familiares, primero tengo que trabajar la afinidad familiar y después empezar a ver cuáles de esas creencias y de esas situaciones que viví de niño con mi familia son productivas o funcionales y cuáles son disfuncionales, cuáles ya no me sirven más. Guarda que dentro de esos mandatos puede haber cosas muy buenas, muy positivas. Puede haber valores familiares muy buenos. Puede haber capacidades. Yo aprendí de mi padre, por ejemplo, mucho trabajo de arreglo de una casa, aprendí de construcción, me enseñó valores, me enseñó a manejar maquinarias, y eso fue muy bueno. Y otras cosas no fueron tan buenas. Yo decido hoy qué tomar y qué no. Esto es como cuando uno hereda una casa. Hereda la casa y uno dice que bueno, heredé una casa. Lo lindo de heredar una casa también está lo feo de tener que arreglarla, hacer los trámites, pagar las deudas. Me tengo que hacer cargo del combo y tengo que hacer algo con eso que también heredé. Esto pasa igual. Tengo que hacer algo con lo que me heredó mi padre, mi madre, y después también podemos ver lo que nos heredó el transgeneracional. ¿Duditas con respecto a esto? Si alguien tiene alguna dudita, levanta su mano y si no, pasamos a la otra pregunta. Agus. Sí, como para sumar, Santi, esto de que siempre para incorporar nueva información es necesario desaprender. Esto que decía Santi, de ver todo aquello que aprendí en mi infancia, qué es lo que hoy me sirve y qué es lo que no. Y ahí tenemos que empezar a hacer este trabajo que nosotros le llamamos el trabajo de autoindagación, de ver qué cosas escuchábamos de chico, qué cosas o qué creencias tenemos hoy que fueron heredadas quizás de nuestros padres o de nuestro transgeneracional. Entonces la idea también es ver un poco eso. Claro que siempre que vayamos a descodificar algo, por lo general tiene que haber algo también que nos incomode. No, nosotros no hemos atendido casos en consulta de alguien que venga y diga, yo estoy súper feliz y vengo a descodificar. O sea, por lo general, si una persona está bien, no va a ser una sesión. Si va a ser una sesión o toma un curso porque hay algo que le gustaría trabajar. Puede ser síntoma físico, puede ser algún conflicto de relaciones, algún conflicto con las finanzas, algún comportamiento o conducta.
Entonces, uno de los pasos también para ver de dónde viene esto es ver dónde resuena esto que nos está pasando también en mi transgeneracional. Que volvemos a lo mismo, puede ser un síntoma físico, si yo tengo un síntoma físico, ¿quién de mi familia tenía quizás los mismos síntomas? No porque el síntoma se herede, sino lo que le damos es la información y la manera de vivir los conflictos. Algún conflicto de relación también, cómo me llevo con mi pareja, ver quién en mi familia se llevaba de la misma manera, o conflictos con las finanzas, lo mismo. Entonces, es un gran paso ese poder ver qué bloqueo tenemos y de dónde viene, porque ahí podemos entender la causa, que es un gran paso. Claro que después tenemos que ir incorporando herramientas para poder cambiar y modificar el presente, ¿no? Pero bueno, eso quería sumar, Santi. Muy bien. Hay un ejercicio que también solemos hacer que es trabajar con nuestro niño interior. Con nuestro niño interior porque todos llevamos esos dolores y esos traumas de nuestra infancia. Mire, me estoy acordando de una cosa. Yo acá en mi oficina tengo una foto de mi niño. Así era yo de pequeñito. Y tengo una foto para recordarme siempre que cuando yo era un niño tenía muchas cosas que tenía que sanar, porque también era un niño muy indefenso ante muchas situaciones que se me presentaban. Cada vez que veo a esa foto que forma parte de mi escritorio ahora, siempre recuerdo aquellas cosas que fueron muy lindas en mi infancia y aquellas cosas que no fueron tan lindas y que hoy, como un adulto responsable, las puedo revertir. Por eso cuando uno habla de ese niño interior, habla de esa etapa en la que no tenía la capacidad de defenderse, de gestionar las emociones, pero ahora de grande sí lo puedo hacer. Entonces, siempre que veo esa foto de ese niño, recuerdo que ahora de grande, lo que no tuve de niño, lo puedo tener de grande, lo puedo buscar yo. Y eso también es muy, muy importante. Todos en esa etapa de niñez, algunos más, otros menos, hemos tenido situaciones que atravesar. No todos hemos empezado esta carrera de la vida con las mismas ventajas. No hemos empezado todos desde el mismo lugar. Pero siempre, siempre, siempre en esta carrera, siempre podemos correr. Y es una decisión nuestra esa, como adultos responsables. Muy bien. Otra de las preguntas que nos dejaron en la cajita dice, ¿cómo sé qué conflicto corresponde a cada órgano? Bueno, para eso va a tener que hacer un diplomado de biodescodificación porque son 9 módulos donde aprendemos cómo se hace eso. Pero básicamente es entender que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Nada de lo que está en mi cuerpo está porque sí, nada es anárquico. Siempre hay una función por cada célula que hay en mi cuerpo. Y si alguna parte de mi cuerpo se modificó, es porque la función que está cumpliendo esa parte es la que me está llevando al conflicto. Entendiendo que la forma que mi cuerpo interpreta el conflicto siempre es biológico. En biodescodificación entendemos que todo lo que nosotros no podemos resolver psicológicamente, lo va a intentar resolver mi cuerpo biológicamente. Todo lo que yo no pueda digerir como situación, mi biología no sabe qué es una situación, sabe que no puede digerir. ¿Y qué va a adaptar? El órgano que se encarga de digerir, no el órgano que se encarga de ver, no el órgano que se encarga de excretar, no el órgano que se encarga de respirar. Va a adaptar el órgano que se encarga de digerir, porque ahí es donde también utilizamos la lingüística, la palabra. Cada parte de mi cuerpo tiene una función. Si yo sé cuál es la función, puedo encontrar más fácilmente cuál es el conflicto que está por detrás. Pero para eso no es tan simple, porque para eso yo tengo que entrar en el mundo de la persona, algo que hablábamos ayer con Agus en un vivo. Entender que cada persona vive un conflicto de maneras variadas. Así como hay 7.000 millones de personas en el mundo, hay 7.000 millones de formas de conectarse con un conflicto y de ver una situación. Pueden ir 100 personas al cine y las 100 personas pueden tener distintas apreciaciones de la película. A algunas les puede gustar la película, a otras no. Algunas pueden decir me pareció un poco aburrida, otros pueden decir me pareció sumamente divertida. Otro puede decir me parece que el actor en esta parte no hizo un buen papel. Otro puede decir me encantó el actor en el papel que hizo. Porque cada uno tiene una forma distinta de percibir la realidad.
Y lo que muchas veces nos condiciona es esa realidad que estamos percibiendo. Hay hay un documental que se llama La biología de las creencias, que es de Bruce Lipton, que habla de cómo nuestra biología se modifica dependiendo de lo que nosotros creemos, dependiendo de la realidad. Y la realidad es subjetiva según la persona. Así que, ¿cómo sé qué conflicto se conecta o se corresponde a cada órgano? Nosotros tenemos un diccionario de bio que hasta los mismos alumnos cuando lo leen saben que es simplemente una referencia. Es como una guía, es como un mapa, pero no es el territorio, ¿eh? Es ese mapa que cuando analizamos una situación puede variar totalmente, pero nos da como una guía para identificar por dónde puede venir la situación. Como un punto, para aquellos que todavía no hayan hecho la formación en biodescodificación, tenemos que tener en cuenta que ese conflicto tiene que tener cuatro características. Un shock emocional vivido en soledad, sin una solución aparente en ese momento, por más que la solución esté, y que marque como un antes y un después, lo cual le da una tonalidad de carácter traumático. Si yo reúno estas cuatro cositas es porque no lo pude resolver psicológicamente y lo va a resolver mi cuerpo biológicamente. Eso es lo que vamos a observar. Bien, ¿duditas con esto? ¿No? Laura, ¿tenés una dudita con esto que vimos? Sí, yo tengo una dudita. Por Muy ejemplo, bien. pues yo tengo 50 años y yo tengo problemitas desde mi niñez. Ujú. Entonces, no sé si eso se puede resolver realmente. Am, yo la verdad que he tomado como terapias y todo eso, pero yo nunca he resuelto ningún tipo de, de dolor que tengo acá. Entonces ahora ya me duelen mis manos, me duelen mis rodillas. ¿Eso puede ayudarme a mí? ¿Puede ayudarme? Porque yo quiero hacer el diplomado, yo lo voy a hacer, pero ¿eso me puede ayudar a mí? Sí, mira, nosotros entendemos que a mayor capacidad de que te puedas conocer, Laura, mayor capacidad vas a tener para poder trabajar tus conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que sabes que te duelen las manos, sabes que te duelen las rodillas, sabes que te duelen las articulaciones. No sabes por qué. No sé Ujú. por qué. Exacto. Lo que nosotros trabajamos en el diplomado, lo que se puede trabajar en una sesión o lo que enseña la bio, es que puedas entender cómo funciona tu cuerpo, por qué me duelen las manos y por qué me duelen las rodillas. Y que cuando yo lo entienda, pueda encontrar cuál es la emoción que está por detrás. Y si encuentro cuál es la emoción, ya sé que tengo que trabajar. Eso nos va a llevar a un 50%, el encontrar la causa. El otro 50% es cambiar la realidad, cambiar mi mundo, liberar las emociones, poder hablar de eso que me está afectando, sentirme validada y comprendida en un grupo de personas a las cuales yo le pueda decir cuál es mi conflicto y no me juzguen, no criticarme a mí misma, que por ahí puede venir muchas veces los conflictos de las articulaciones. Por eso te tiro o te doy una puntita del hilo para que lo puedas trabajar. Cuando nosotros tenemos dolores en las articulaciones, en las rodillas o en las manos, estamos hablando de alguna tonalidad de mucha desvalorización, de mucha crítica hacia mí, de haber recibido o de sentirme muy criticada o sentirme que no soy suficiente para tal o cual cosa. Y eso sí lo puedo tener desde muy pequeña. Y como la fase de reparación de eso viene con dolor, el mismo dolor me vuelve a conectar con la emoción. Me vuelve de nuevo a conectar con esto de que ahora me siento menos, porque ahora me duele y ahora no lo puedo hacer y empiezo en una rueda de la cual no puedo salir. Y esa rueda, dentro de la biodescodificación, entendemos que es el conflicto que se autoprograma. Entonces, la solución al conflicto me vuelve a conectar con el conflicto. Es como cuando voy al gimnasio, hago actividad física y el otro día me duele el cuerpo. Y digo, no, no voy más al gimnasio si cada vez que voy al gimnasio me duele el cuerpo. Entonces dejo de ir al gimnasio, porque el dolor me conecta con el conflicto. ¿Te hace sentido?
Sí, bastante. Muy bien. Yo ¿Eh? sí estoy muy, muy contenta de, yo de verdad que estoy emocionada que voy a tomar el diplomado. De verdad que Qué muchísimas bueno. gracias. Gracias, gracias, gracias. Vas a ver que te va a ayudar muchísimo y que va a generar un cambio en tu vida. Y te vas a conocer. Si hay algo que, por lo menos desde mi experiencia, me ha pasado con el diplomado, es que me empecé a conocer. ¿Sabe a qué edad? A los 30 años. A los 30 años, hoy tengo 38. A los 30 años cuando empecé con biodescodificación, empecé a saber quién era Santiago. Empecé a darme cuenta que hasta los 30 años había vivido por las exigencias y los mandatos sociales, familiares. Vivía en automático, vivía porque había que tener una casa, había que tener una familia, había que tener un trabajo, había. Todos eran había, pero en ningún momento me conocía para saber si realmente quería eso. Y no importa si es a los 30, los 40, los 60, los 70, los 80. Acá nos acompaña, por ejemplo, Julio Conde, que está por ahí, que empezó su diplomado con 60 años, si no me equivoco, Julio, 60, 70, más, Wow, 70, 70 años. Julio empezó su diplomado con 70 años. ¿Mm? No hay edad para realizar un cambio, porque no se trata de cantidad de años que yo viva, se trata de la calidad de los años que viví. muchas gracias. Un placer, Laura. Nos vemos dentro de muy poco entonces. Sí, dentro de poco ya nos vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy bien, para aquellos que por ahí quieren recibir un poco de información sobre el diplomado, ahí está Nare con nosotros y ella les va a pasar toda la info. Vamos a responder algunas preguntitas que había por acá. Eh, Uno que había del autismo, si se puede curar el autismo. Nosotros entendemos que, hola, el autismo se puede trabajar con biodescodificación. Muy bien la pregunta, se puede trabajar con biodescodificación, distinto a se puede sanar. Dentro de esto, y basado también en lo que habíamos hablado antes con Virginia, vamos a entender que un niño con autismo viene a manifestar algunos comportamientos que se han dado en nuestro transgeneracional como una tonalidad principal. Así como yo heredé esta nariz, que es la misma que tenía mi papá y la misma que tenía mi abuelo, porque fue funcional, yo también heredo en esta biblioteca genética información que a lo mejor no es beneficiosa para mí, pero sí es beneficiosa para mi familia. En esta quinta ley que nos explica el doctor Hammer, nos dice que lo que prima en leyes de supervivencia es la especie humana. Si para que la especie humana sobreviva tiene que adaptar o enfermar a un grupo de personas, lo va a hacer con tal de que esa especie sobreviva. Si dentro de esa especie, de ese clan, vamos a suponer así, dentro del clan de los Godoy, tiene que adaptar a un miembro para que el resto de los miembros pueda sobrevivir, lo va a hacer. Y si dentro de Santiago Godoy tiene que sacrificar o adaptar alguna partecita de mi cuerpo con tal de que yo viva, lo va a hacer. La biología prefiere que yo no escuche, que yo no vea, que yo no pueda caminar, pero que esté vivo. Porque la importancia es estar vivo. Claro está que yo quiero estar vivo en sus óptimas condiciones. Bueno, para estar vivo en mis óptimas condiciones, tengo que estar vivo en mis óptimas condiciones emocionales, en mis óptimas condiciones mentales y en mis óptimas condiciones físicas. Tengo que cuidar las tres partes. Y todo lo que yo sane también va a sanar mi linaje, todo lo que me queda por debajo. Entonces, todo lo que no resolvieron los de arriba por no aprender a gestionar sus emociones, por callarlas, es lo que después sale a la luz como un síntoma para que se pueda resolver. Un niño autista es una persona que no se conecta con el entorno. Entonces vamos a buscar en su transgeneracional alguna situación donde conectarse en su doble exacto haya sido muy peligroso, donde puede haber habido rabia, injusticias, el innombrable, también se lo toma como el innombrable, y por sincronicidad o porque saben, la verdad que no sabemos en detalle, hace poquito salió una película que se llama Encanto, que es de Disney. Para aquellos que la puedan ver, habla de los mandatos familiares de una casita.
y habla de Bruno, que es el innombrable. Y habla de una niña que nace sin el don familiar. Pero esa niña es la que libera a todos de los mandatos familiares impuestos. Esa película nos da un poquito de referencia de cómo funcionan por ahí los mandatos, la fuerte impronta que tienen y cómo cuando algo no se dice, no se habla, después sale en el clan familiar como un síntoma. A lo mejor no es funcional para el que lo tiene, pero sí es funcional para su clan. Eso también lo vemos en Vigo. Cuesta a lo mejor un poquito entenderlo al principio, pero después van a ver que tiene mucha lógica. Eh, son shock biológicos o emocionales los que tienen que resolverse. Para que un shock sea biológico tiene que haber emoción. La emoción es la energía en movimiento. Esa es la etimología de la palabra. Nosotros necesitamos energía en movimiento para poder vivir. Sin emoción nadie vive, porque es la energía en movimiento. ¿Cómo gestiono esa emoción? Con mis pensamientos y con mi creencia. ¿Y cómo se va a manifestar en mi entorno? Por mi cuerpo o por lo que observo en mi alrededor. Así que ese shock biológico, cuando lo buscamos, cuando lo trabajamos, vamos a encontrar estas cuatro características. El shock, vivido en soledad, que es que la emoción no la pude expresar y me la tragué, o si la expresé me dijeron no te sientas así. Frases que también les hemos aprendido de muy pequeño, cuando lloraba y mi papá me decía, no llores, que te voy a dar motivo para que llores. Bueno, eso es, me trago la emoción, me trago la angustia. O mamá, tengo miedo. ¿Cómo vas a tener miedo si es solamente un examen? No va a pasar nada. Ya aprendo de que está mal tener miedo. Entonces me guardo la emoción cada vez que tengo miedo. Todo lo que yo guarde de niño y aprenda a guardar de grande me va a pasar exactamente lo mismo. Y no lo voy a poder trabajar. La tartamudez se puede trabajar en la bio, en niños de 3 años, obvio que se puede trabajar. Y esas adaptaciones funcionan por bloqueo y desbloqueo. Mejor ejemplo, Mark Anthony, no sé si saben que es tartamudo. Cuando canta, no. Pero cuando hablaba de niño y hasta su adolescencia, cuando empezó a cantar, era tartamudo. En Argentina hay un chico que se llama Francisco, que ganó La Voz de Argentina, no me acuerdo bien cómo era el título. Lo pueden buscar en YouTube, se lo podemos pasar ahora en un link para que puedan ver cómo este chico tartamudea al hablar, pero no al cantar. ¿Por qué? Porque el cantar es algo lindo, es algo que le da seguridad. El hablar no. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los niños que por ahí tienen tartamudez? Que han visto, que han escuchado a sus padres discutiendo y con fuertes palabras, fuertes amenazas, con insultos, con cosas muy, muy fuertes que les han generado mucho miedo. O que las palabras que les han dicho han sido muy, muy hirientes. ¿Y qué vamos a encontrar? Que no hay posibilidades de que un tartamudo como sentido biológico nos pueda insultar y nos afecte. Porque cuando quiere insultarnos, se traba en el insultar y nos resulta gracioso. Entonces, en ese mecanismo biológico lo que está generando es que su palabra nunca va a hacer daño. En otros casos también que he atendido, han sido niños que han sido abusados sexualmente y la persona que los abusaba les decía, si le contas a tu mamá, te mato. Entonces, ¿qué empezó a generar ese niño o esa niña? Empezó a generar la tartamudez, porque cada vez que quería decir algo, se ponía muy nerviosa porque hablar de algo le podía generar la muerte. Cada caso es distinto. ¿Mm? Diana, si vos me estás preguntando, no quiere decir que esto que comenté haya sido el caso de ese niño. Hay que ver qué hay. Por eso también tenía un amigo que tartamudeaba
y que claramente en la secundaria recibía mucho bullying por su tartamudez, lo cual lo hacía poner más nervioso y lo hacía tartamudear más. Pero su entorno familiar, sus padres, lo vivían tratando con insultos. Entonces, en su casa lo trataban con insulto. En el colegio lo trataban con insulto porque hacerle bullying para él era un insulto. Entonces, claro que iba a ser imposible que él saliera de la tartamudez. Solamente cuando se sentía relajado, tranquilo y en un ambiente donde se sentía escuchado, tartamudeaba menos. Y esto funciona por bloqueo y desbloqueo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede dejar de ser tartamudo de un día para otro. Y ya lo podemos observar en eh, en esto que le conté recién de Francisco, que es este chico que tartamudea al hablar, pero no al cantar. Si por ahí Agus o alguno de los chicos del equipo pueden buscar el link y ahí lo compartimos acá. Un placer, Diana, ojalá que te sirva. La bio trabaja con vidas pasadas. Tengamos en cuenta, nosotros trabajamos con la bio original que deriva de los estudios de las 5 leyes biológicas de Klaus Sabat y de Christian Flecher. Vemos la parte biológica con las 5 leyes biológicas, vemos la parte terapéutica, vemos la parte de las creencias utilizando PNL y utilizando coaching, y después cada uno de nosotros como Agus y en mi caso, y también los chicos del equipo, vamos a compartirles nuestra experiencia personal. En una de las partes del módulo vemos toda esa energía. Es al final. ¿Por qué vemos al final que todo es energía? Porque entendemos que la emoción, el cuerpo y la mente en realidad son energías en distinta densidad. Yo nunca muero, yo solamente transmuto mi energía. Y esto es ley física. La energía nunca se pierde, la energía solamente se transforma. Entonces, cuando yo entiendo que la energía se transforma, yo puedo tener memorias vibratorias de o vidas pasadas o planos pasados o vaya a saber qué, porque por ahí no lo vamos a saber identificar. Pero cada uno sabe en su esencia qué es la información que trae. Pero para yo poder acceder a esa información, tengo que tener mucho trabajo mío personal. Tengo que romper muchas creencias, porque si no, muchas de las cosas que pueda creer son creaciones de mi mente basado en mis conflictos. Por eso, para trabajar con las vidas pasadas, tengo que entender que tengo que estar muy limpio para que no se me metan las creencias y las convicciones de esta vida. Así que vemos, entendemos lo de las vidas pasadas, no lo trabajamos como una regresión, porque para eso hay otras metodologías, hay otras líneas, que por su gestión, hipnosis, como una de las metodologías muy buenas que recomiendo, la hipnosis, trabajada por un profesional de la materia, nos lleva a conectar con nuestra esencia energética. Así que se ve, se entiende, pero no lo vemos en detalle. O sea, para eso sí habría que hacer algo aparte. Exacto, muy bien. Muchas veces cuando pasamos a este estado de materia, cuando cambiamos la sutileza de la energía y pasamos a este estado de materia, hay muchas cosas que ya nos aferramos a este plano y nos olvidamos del plano anterior. Entonces, es algo mío esto, es personal, es mi trabajo de indagación. Hay un libreto ahí atrás que es de Brian Weiss, que habla de muchas vidas, muchos maestros. Que ahí van a ver que les puede resonar un poquito de todo lo que se trabaja. Conozco una persona que nació con una cicatriz en la muñeca de la mano. ¿Puede tener relaciones con una vida pasada? Nosotros entendemos que todo lo que se genere en la materia en esta vida trae información de otra, pero trae información de lo que yo tengo que resolver también en esta. O sea, se me van a presentar las situaciones para que yo trascienda las experiencias que a lo mejor en otro momento no pude trascender. Nosotros lo entendemos desde ese lado. No podemos caer en un simplismo de decir, sí, es muy probable que sea de vidas pasadas.
No, porque como dijimos antes, vemos proyecto y sentido, vemos transgeneracional, vemos embarazo y parto, lo que el niño puede haber vivido en el embarazo y el parto, para saber por qué puede ser una cicatriz en la muñeca. Ahora, si la persona no le molesta la cicatriz, no tendremos nada que trabajar. Ahora, si la persona eso le llama la atención y quiere saber, se podría trabajar. Muy bien, José Luis. Hammer habla de eso, habla de del psiquismo. Perdón, vamos a leer la pregunta. Entiendo que la biodescodificación no son las leyes biológicas al 100% debido a que Hammer habla de programas biológicos sensatos, no de emociones. Exactamente. Cuando nosotros vemos la parte biológica, utilizamos los descubrimientos de Hammer. Hammer era médico, entonces intervenía desde la medicina entendiendo las 5 leyes biológicas. En biodescodificación no somos médicos, no estudiamos medicina. Hay muchos médicos que sí lo hacen, estudian biodescodificación. Entonces ellos sí intervienen en la parte biológica sabiendo las 5 leyes biológicas. Nosotros utilizamos las 5 leyes biológicas para llegar a la emoción o al psiquismo, que si yo busco psiquis, voy a encontrar alma y si busco alma, algo intangible, esencia del ser, podemos atribuirlo también a la emoción, al espíritu, a lo que cada uno quiere creer, pero es intangible. Y en base a eso trabajamos en vivo. Trabajamos la emoción, trabajamos la creencia, para que al trabajar la emoción y la creencia, el síntoma desaparezca. Hammer no hacía eso, Hammer no hacía terapia. Eso lo incorpora Klaus Abad y Christian Fletcher. Muy bien, Cintia. Recordá, Cintia, que no vamos a hacer descodificaciones en vivo, eso es para la semana que viene, porque como dudas como esta van a aparecer un montón y no queremos caer en ese simplismo, que yo te diga, tenés que trabajar tal y tal cosa, porque sería muy poco profesional. Sería muy poco profesional generalizar. Siempre vemos en el particular. Por eso en ese niño de 11 años, que le diagnosticaron resistencia a la insulina, tendríamos que trabajarlo con él o entender un poquito de bio para poder trabajarlo. Muy bien. ¿Alguna otra dudita? ¿Alguien quiere levantar su mano y preguntarme algo así cara a cara y decirme, Santiago, tengo esta duda, Agustín, tengo esta duda? Aprovechen, aprovechen que esto nos hubiera encantado tener a nosotros en nuestra época. Nosotros tenemos tantas dudas a la hora de empezar una formación que cuando nos metimos con agua en la formación no sabíamos muy bien qué era la biodescodificación. Y nos enteramos una vez que estuvimos ahí. Y creo que también fue muy positivo porque nos ayudó mucho eh, a animarnos a hacer algo que si lo hubiéramos escuchado a lo mejor como no sabíamos muy bien nos hubiese dado miedo. Pero fue tan transformador para nosotros la biodescodificación, cambió nuestra vida al 1000% que bueno, agradecemos eternamente ese momento. Con Abu fuimos compañeros de curso y nosotros dos éramos los más controvertidos porque éramos los que más cuestionábamos y le decíamos cosas a Daniel Gambarte y le preguntábamos y no le creíamos absolutamente nada y todo lo investigábamos. Y si Daniel Gambarte decía gris, nosotros decíamos seguro que es o negro o blanco, gris no debe ser. Así estábamos. Y eso nos ayudó mucho para que podamos armar nuestro propio criterio. Algo que también explicamos en el curso, la primera clase es no nos crean absolutamente nada, por favor, nada, no nos crean nada. Todo lo que les digamos, investíguenlo para que ustedes mismos puedan formar su propia creencia. No salgan de un dogma y entren en otro dogma. La idea es que cada uno pueda crear su propia verdad. ¿Dudas, consultas? Muy bien, Caro. Contame, Caro. Ahí te habilité. Sí, Caro, vos, Carolina. Hola, saludos desde Santiago de Chile. Muy bien, qué lindo. Sí, vecinos. Lo he Cerquita. escuchado en varios lugares. Con Cristian Argüello fue la primera vez que lo escuché. Me gustaría saber si este tipo de terapias son dos preguntas. Dime, sí. Solamente, no solamente, porque hay terapeutas
de muchas áreas, pero son principalmente psicólogos, Los que por estudian una parte. biodescodificación. Sí, en esta terapia en específico. Muy bien. Caro, no. Lo que estoy en biodescodificación son todas las personas que tengan emoción, cuerpo y mente. O sea, todos. Sí. Porque esto te ayuda para tu vida, Caro. Sí, Ejemplo, ¿no? Seba es parte del instituto, es parte del equipo y él acompaña a personas. Pero Nare, por ejemplo, que está en el área administrativa, que también hizo el diplomado lo utiliza para su vida. Le ha ayudado a ella a entender sus procesos de enfermedad, le sirve para relacionarse mejor con su familia, con su pareja, con la vida misma. Y cada vez que vivimos algún shock emocional, si yo tengo estas herramientas, voy a saber gestionarlo. Y también lo bueno que tiene Caro esto es de que como yo sé cómo gestionar mis emociones, puedo acompañar a otra persona, ya sea mi pareja, mi compañero de trabajo, mi familia, en los procesos. Porque como un tips muy importante que aprendemos en el diplomado es que sana la capacidad de entender la emoción del otro. Es mucho más sanador el abrazo de un amigo que te dice te entiendo y lloro con vos a tu lado a 5 años de terapia psicológica. sí, yo en lo personal creo que el psicoanálisis está absolutamente obsoleto, pero eso es algo muy personal. Y la otra pregunta que quería hacerles es si a través de la biodecodificación, que nunca sé si es biodecodificación o biodescodificación, no sé si es una cuestión Es, es- semántica. es una Oh, cuestión de semántica que se ha confundido a la hora de la perfecto, traducción, se porque como entiende. viene de Francia, biodecodage es. O sea, en la Ya, biodecodage, pero biodescodificación hispanicémoslo. es tal Bueno, cual. ya, ok. Puede trabajar cualquier aspecto eh, de cualquier enfermedad, bueno, entendiendo que toda enfermedad tiene un origen emocional, pero hay algo que diga este tipo de terapia, no, esto no lo vamos a poder abordar. Nosotros lo que hacemos siempre es un acompañamiento, Caro. Entonces, en ese acompañamiento podemos acompañar cualquier cosa. No sanamos a las personas. Nosotros entendemos que la persona se sana a sí misma a Sí, través de la metodología. exacto. Entonces, en ese acompañar, nosotros no entendemos a la biodescodificación como una terapia alternativa, sino como una terapia complementaria. Al ser complementaria, a nosotros nos sirve mucho, y recién hacía referencia al psicoanálisis, a los psicólogos, y nosotros, muchos de los procesos que hacemos, le pedimos a la persona que lo haga acompañada de un psicólogo. Por Mm, ejemplo, cuando nosotros trabajamos adicciones, trabajamos el conflicto emocional desde la bio, pero el acompañamiento tiene que ser con un psicólogo o con un profesional de la salud en adicciones. Cuando, por ejemplo, trabajamos con una persona que a lo mejor tiene algún cáncer, recomendamos a la persona que también se haga los chequeos médicos y nosotros trabajamos la otra parte. Al hacerlo integrativo, los resultados, Carlos, son increíbles, porque trabajo la parte física, la parte emocional y la parte mental. Ese ujú. fue el error que se ha mantenido durante mucho tiempo. Lo físico no Sí, tiene nada que ver con lo exacto, emocional y lo mental. exacto. Lo emocional y lo mental no tiene nada que ver con lo físico. Y sí, qué locura, ¿no? Porque al dividir, lo único que hacemos es debilitar el cuerpo. Ujú. Tengo 8.000 preguntas más, pero no quiero acaparar. Bueno, Así vamos con que una más, porque si gracias, nadie levanta, gracias. si nadie levanta la mano, vamos con una más. ¿Te parece? Sí, había dejado una pregunta en el chat. Oye, ahí ve que Ya, pero la última. Dime. Lo que pasa es que llegué tarde porque caché que había puesto mal el correo y yo hoy no me llega el Zoom. Ya, y entonces estás hablando de la niñez. ¿Qué pasa cuando uno no tiene recuerdos de la niñez? Muy Yo bien. tengo recuerdos muy tempranos. De los 3 años, yo me acuerdo perfecto. No toda la vida, pero hitos. Y me asombra que hay gente que tiene eh,
por alguna razón, recuerdo desde los 7 años, 8 años, es Ujú. como, perdón, ahí sí que te digo todo lo que hice, no sé. Muy ¿Qué bien, pasa? perfecto. Cuando uno quiere ahondar en todos estos asuntos de la niñez, de los padres, y etcétera, cuando no se tiene recuerdo, Muy bien, ¿cómo se aborda? Porque yo lo he escuchado en perfecto. otras charlas, es que ustedes van al momento del conflicto, por decirlo, tal vez lo estoy diciendo no de la forma correcta, pero Ujú. van al momento del trauma. Y si uno no tiene recuerdo de ese momento, ¿cómo Muy bien, llegas? perfecto. Vamos con esa Listo. pregunta. No, no, por favor, no nos molesta tu pregunta. La verdad que nos gusta porque nos ayuda a explicar que esto es lo que queríamos hacer, ¿no? Que se entienda bien cómo se trabaja en esos casos, por ejemplo, desde la bio. Ujú. Claro, em, ¿te ha pasado que tenés en algunos casos tu ropero lleno de ropa y que sabes que tenés una prenda pero no sabes dónde está? Te me fuiste, Caro, me apagaste la cámara. Ahí está. Sí, Ahora sí. sí, ¿Sí? Vos sabés que está la prenda ahí, pero no sabes dónde está. ¿Mm? sí. Muy bien. Con nuestra mente pasa exactamente lo mismo. Tenemos todos los recuerdos hasta desde el embarazo, hasta el momento de la concepción. Solamente que no sabemos cómo acceder a esos recuerdos. Y no sabemos cómo acceder porque para nuestra biología, que es automática, nuestro inconsciente, que es automático, no lo tiene como importancia o es tan grande el trauma que lo encapsuló. Y en un ejercicio que hacemos en bio, vamos viajando y vamos recordando esos momentos. Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio. Vemos también en biodescodificación que tenemos un mecanismo que se llama mini-maxi esquizofrenia, que es un mecanismo que protege aquello que no fue muy lindo y que lo borra, pero no lo quita, ¿eh? Lo borra del consciente. Ahora, ¿cuándo va a permitir abrirlo para resolverlo? Cuando la persona esté preparada para hacerlo. Antes no, Ujú. antes no. Te puedo contar cosas mías. Yo sigo descubriendo cosas de mi infancia, sigo descubriendo cosas de mi historia. Y llevo ya casi 8 años junto con Agus de estar con la biodescodificación. Y sigo descubriendo, porque si esto que descubro hoy lo hubiese descubierto hace 8 años atrás, hubiera sido un shock emocional muy fuerte. Entonces, hoy tengo Pero herramientas para este fue poder el hacer eso. momento. Ese fue el momento, claro, porque también las cosas, la información llega cuando uno está preparado. Bueno, Exactamente. y tiene la inquietud de... Exacto. Por eso es un trabajo constante. Y guarda que también hay otra cosa, Caro. No siempre tenemos que ir a ese trauma. Hay veces que podemos cambiarlo colocando una nueva información sin saber la causa por la cual mi comportamiento es así. Ujú, Esto también son shock. Un shock emocional me generó un comportamiento. Otro shock emocional me puede cambiar completamente la percepción. ¿Sabes cuándo pasa esto, Caro? Cuando una persona tiene un accidente y casi muere y cuando vuelve a la vida es como un renacer y cambia radicalmente y dice, a partir de ahora voy a vivir la vida. ¿Qué hice antes? ¿Por qué me preocupaba por, ya está, vendo todo y vivo la vida? Y no necesitaba hacer todo un proceso, su transgeneracional, su árbol, nada. Colocó una nueva información por otro shock emocional. Eso también suele pasar. ujú. Muchas gracias. Un placer, Caro, gracias a vos. Cecia, Cecia, ¿estás por ahí? ¿De qué te tilda? Se nos fue Cecia. ¿Agu, querías aportar algo? Sí, no, en realidad me estaba leyendo justo ahí en el chat una pregunta que me parecía interesante también, que es esto de el tiempo en recuperación. ¿Cuánto tarda el cuerpo en recuperarse una vez que tomamos conciencia del conflicto, de las emociones y demás? Esto depende de muchísimas cosas y no hay una ley concreta. Primero que depende del proceso de cada persona, pero sobre todo también depende del órgano o del tejido que sea que se haya adaptado, porque cada órgano y cada tejido tiene un proceso de recuperación distinto. No es lo mismo un dolor de cabeza, una migraña o una alergia que una fractura en el sistema locomotor, en los huesos, por ejemplo. Yo puedo descodificar una alergia y hay personas que
han entendido cuál es el factor emocional que está atrás de una alergia y el mismo día dejan de tener alergia a ese alimento que le tenían alergia o al pelo de un animal, etcétera. Ahora, yo vengo a descodificar porque tuve un accidente y me fracturé un brazo, me fracturé una pierna. Nosotros vemos que detrás de los accidentes muchas veces también hay un sentido energético y emocional, pero por más que la persona entienda qué es lo que la ha llevado a ese proceso, va a necesitar un tiempo de recuperación que a veces pueden ser semanas o a veces pueden ser meses. Los huesos es uno de los tejidos de nuestro cuerpo que quizás más tardan en recuperarse. Entonces esto depende de muchos factores. Puede ser una alergia, puede ser un músculo, puede ser un hueso, puede ser un tumor en el hígado, un tumor en el páncreas, un dolor de cabeza. Tenemos infinidad de cosas en nuestro cuerpo. Entonces, cada proceso es distinto. Eso lo tenemos que tener en cuenta, por el órgano, por el tejido y también por el nivel de conciencia de la persona. Hay veces que una persona quizás no es el momento tampoco de descodificar y puede continuar con la alergia muchos años más. Y hay veces que la persona descodifica y el síntoma se le va muy rápido. Entonces no hay una ley concreta de esto. Por lo general, cada uno de nosotros, también como terapeuta, quizás tiene su manera de abordar una sesión. Yo dejo que pase un tiempito, unos 20 días, un mes, por ejemplo, después de una primera sesión, para ver cómo van los resultados. Esto no es un proceso donde le hacemos venir a la persona sí o sí una vez por semana, una vez por mes. Nosotros preferimos que la persona nos contacte si necesita que nos volvamos a encontrar. A veces pasa que con un acompañamiento, como decía Sandy, de una sesión, la persona se descodificó. Y hay veces que necesita quizás hacer otro encuentro, o tres, o cuatro, no lo sabemos. Eso depende de cada caso. Esa me parece interesante aportar, Sandy. Buenísimo, Agu, gracias, gracias, gracias. Acá hay dos preguntas muy importantes también. Dice, cuando ya el paciente, primero, en biodescodificación no le decimos paciente, le decimos consultante, porque en realidad no sentimos que la persona está padeciendo algo, porque el padecer algo ya me coloca en un rol de víctima, y también es algo que vemos en el diplomado, no somos víctimas de una enfermedad, somos responsables de el revertir ese proceso, así que no le decimos paciente. ¿Qué debemos decir para que empiece a sanar? Nosotros en realidad no decimos qué tiene que hacer la persona para sanar. La persona sola reconoce su emoción y le brindamos herramientas, que las vemos también en el diplomado, para que la persona pueda cambiar sus creencias o liberar la emoción. Como decía Agus, no es matemática, no es A más B igual a C. Entonces, va a depender siempre de cada caso. Hay personas que cuando toman conciencia de la emoción la liberan en 2 segundos. Dicen, claro, ¿para qué me estoy preocupando por esto? Tenés razón. Listo, liberó la emoción. Hay otras personas que no. Hay otras personas que son rumiantes y que con sus creencias la traen de vuelta a la situación y a lo mejor necesitan un acompañamiento. Pero ya tengo el 50% porque ya sé que tengo que trabajar. Si descubro que mi conflicto es la desvalorización, ¿qué tengo que trabajar? ¿El miedo del abandono? No, tengo que trabajar la desvalorización. Entonces voy a ver YouTube de desvalorización, Instagram de desvalorización, ir a terapia para ver mi desvalorización, ver el origen de dónde viene mi desvalorización. Todo lo que tenga que ver con la desvalorización, la voy a trabajar. Entonces ya tengo el 50% que es saber qué tengo que hacer. El otro 50% es hacerlo. Hay personas, como digo, que tienen tanta capacidad de cambiar y eso depende mucho de cada persona, que una vez que tomaron conciencia, liberan. Y muchas veces la sanación viene cuando puedo liberar esa emoción, cuando le puedo decir a alguien cómo me siento y la persona no me juzga, me dice, te entiendo. La verdad que sí, y debe ser muy feo pasar por eso. La verdad que te entiendo con toda mi alma. Esa frase puede ser extremadamente sanadoras. Y otra de las preguntas es, desde la bio, las consecuencias productos de una inoculación, ¿cómo se resuelven si no tienen que ver con un shock emocional? Recuerden, en biodescodificación no separamos cuerpo, mente y emoción. Y como no los separamos, entendemos que hay adaptaciones que podremos ponerlas en un 10% que son de algo real, de algo que yo experimenté, de un accidente, de una intoxicación porque consumí algo que no estaba en buen estado, de me expuse al sol y me quemé la piel. ¿Y qué voy a ir a descodificar? Y que soy un
tonto y me tengo que salir del sol cada vez que me pique en la piel y no estar 5 horas bajo el sol. Eso tendría que descodificar. ¿Por qué me desvaloricé tanto y me quedé 5 o 6 horas al rayo del sol? Entonces, la causa, hay veces que es emocional y hay veces que es real. Eso también lo vemos en biodescodificación. Y el miedo al contagio y a la muerte sería tratar, eso es una de las herramientas que más nos da la biodescodificación. Perderle el miedo de la muerte y perderle el miedo al contagio. Pero para eso tenemos que entender de dónde viene el miedo al contagio y de dónde viene el miedo a la muerte por las enfermedades. Cuando uno entiende en biodescodificación que uno no está enfermo, está adaptado, el miedo desaparece. Porque yo ya entiendo que mi biología está pasando por un proceso. Si está pasando por un proceso, yo lo puedo acompañar y revertir ese proceso. Va a depender de muchos factores, de mi energía vital, de la situación en la que viva. Yo puedo decir, bueno, tenés que iniciar tu vida y dejar todo atrás. Sí, perfecto, pero ¿cómo hago para comer si tengo que trabajar? ¿Cómo hago para vivir si tengo que tener una casa? Hay muchos factores que no son iguales para una persona. Hace un tiempito atrás hablamos con Agu de un caso que atendíamos de una chica que estaba postrada en una silla de rueda y en su casa lo único que recibía era desvalorización. ¿Y qué le podíamos decir? Y tenés que salir de ese lugar. ¿Cómo? Si dependía de esa familia que la desvalorizaba y la maltrataba y que le quitaba el dinero de su pensión para vivir. No todos los escenarios son iguales. Entonces, que yo entienda qué es lo que tengo que trabajar no quiere decir que se le pueda resolver el conflicto a la persona. ¿Mm? Vos vas viendo si hay alguno que te parezca como para... hacen terapia online, obvio. El 90% de las terapias que hacemos son online. Si alguien quiere, puede ingresar al link de la página del instituto y ahí van a ver todos los terapeutas que están habilitados y que los pueden acompañar en cualquier consulta o sesión. Ah, bueno, ahí nadie respondió, perdón. Muy bien, algunos andan respondiendo. Ah, Cecia, perdón. Cecia, ¿estás por ahí? Ahí te habilité para que... Habilitate ahí tu audio. Aquí estoy, gracias. Les saludo desde San Francisco, California. Qué lindo, gracias por estar. Allá, ah, no, son 5 horas menos. Sí, espero me escuchen bien porque estoy aquí saliendo del transporte público, pero gracias. Ya me contestaron una de mis grandes dudas con respecto a los accidentes, pero la otra es, ¿cómo le puedo decir o sugerir a alguien una terapia o una sesión de biodescodificación? Y si es válido hacerlo. Pienso sobre todo tengo un familiar justo ahora que está en fase terminal de cáncer. Y yo digo, Ujú. quizás pueda servir, pero ¿cómo le hablo y si lo puedo hacer? Muy bien, perfecto. En realidad, Cecia, es muy noble tu intención de querer ayudarlo, es muy válido, pero en biodescodificación hay una sola cláusula, que es solamente puede sanar quien realmente lo quiere hacer, porque la sanación depende un 100% de la persona, o vamos a decir un 99% de la persona y un 1% solamente del acompañante o del terapeuta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sugerirle, recomendarle, y si a la persona le resuena, va a tomar una sesión. Pero yo pagarle una sesión para que la persona la haga, en nuestra experiencia no funciona porque la persona ya tiene un programa, ya sabe que tiene una enfermedad y que para él es terminal. Pero para él, ¿eh? No quiere decir que sea cierto. ¿Sabes cuántos diagnósticos hay de personas que les han dicho de que les quedan meses de vida y están vivitos y coleando, disfrutando la vida? Porque en realidad eso es un diagnóstico que se transforma en un pronóstico para la persona. Entonces, lo que te puedo recomendar, Cecia, es que le comentes, que le pases nuestros videos y que si le resuena, perfecto. Y si no le resuena, también hay que respetar su proceso y su estado de conciencia. Bien, gracias, Cecia. Ahí está, sí, ahí te habilité si querías decir algo más.
No, pues que muchísimas gracias. Sí, tienes razón. Me duele el corazón, ¿no? Porque pienso que Exacto. en algo le puede ayudar, pero ah, creo que después la terapia la voy a necesitar yo, porque sí lo veo que Sí. creo que pudiera ayudar, pero bueno, en fin, muchas gracias de verdad. Un placer, Cecia. Un placer, un placer. Bueno, eso es algo que también nosotros como acompañantes en descodificación biológica lo hemos tenido que trabajar, porque imagínense que con toda esta información queremos sanar a nuestros padres, nuestros familiares, nuestros sobrinos, nuestros amigos y nos damos cuenta que no se puede. Lamentablemente es una decisión de quienes quieran incorporar esta herramienta. Quienes no quieran, por desgracia, no podemos. Y hablando de esto, si me da permiso, don Julio Conde, con esto de que decimos cuando nos dan un diagnóstico de enfermedad terminal, acá tenemos un caso viviente de que lo que me diga el médico es una cuestión del médico. Yo creo mi realidad. Si quieres habilitarte, Julio, ahí y nos compartís un poquito. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad el proceso mío fue sin la biodescodificación porque hace varios años yo no conocía esta herramienta, pero el día que fui un médico y me dio un diagnóstico inesperado porque yo fui un control simple y me hicieron una biopsia, le doy el sobre porque yo fui y que me dijera todo bárbaro, andate, porque yo no sentía no tenía síntomas, nada, estaba todo perfecto. Y él hacía gestos, ¿no? Gestos, gestos, gestos. Y yo lo miraba y no hablaba. Habrá durado unos segundos, para mí duró 1 hora, 2 horas, ¿no? Esa fue mi sensación. Y en un momento él comienza a decir, bueno, no tengo buenas noticias. Y comenzó a hablar. Y de golpe y porrazo yo veía un hombre que hablaba con un guardapolvo blanco y no lo escuché más. Veía imágenes, imágenes que pasaban en mi mente a gran velocidad, mi familia, mis hijos, todo. O sea, mi cerebro empezaba a buscar si había encontrado alguna información atrás y no la encontraba. Bueno, la cuestión es que en un momento le dije, por favor, no lo estoy escuchando. Se dio cuenta, con buen tino se levantó, buscó un papel, trajo un papel, agarró una lapicera, me dibujó lo que era la próstata y me explicó el estudio, dónde estaba el cáncer y todo lo demás. Bueno, salí de ahí solo porque justamente yo había ido solo, porque mi señora, no, pero ¿qué va a ir si yo estoy bárbaro? No, ni vaya. Y no sabía cómo contarlo. Bueno, la cuestión es que pude hacerlo, hablé con ella, hablé con mi familia, agarré el teléfono, lo hablé a mis padres, agarré el teléfono, lo hablé a mis suegros que vivían en ese momento todos, y les dije que tenía un cáncer, pero que no se dan problema porque todo iba a salir bien. Bueno, la cuestión es que me mandan a hacer rayos y el día que comencé a hacer rayos, la chica que me recibe me hace todos los protocolos, me preparan y voy con traje y corbata y me mira y me dice, ¿y usted después? No, yo voy a trabajar. La cuestión es que yo trabajé, no lo conté casi nadie, lo sabía mi familia y fue pasando el tiempo y la cuestión es que salí de todo ese proceso. Entonces, con el tiempo, después tuve la gran fortuna de conocerlos a ustedes, me los puso en el camino por algo, tenía que estar a mis 69 casi 70 años haciendo el curso de bio, pude comprender y entender que pude enfrentar ese proceso porque estuve acompañado de una familia maravillosa, pero yo también tuve algo, creo que fue esa intuición, eso que el alma proyecta, yo no lo comprendía, pero el alma sí lo sabía, que era trabajar con mucha fe de que iba a salir. No sabía el cómo, es más, fui al médico confiando en las palabras que él me dijo y lo pude sacar y pude salir. Entonces, cuando después vamos y vemos el curso y veía todo, yo decía, por favor, ahora qué fácil que es comprender este proceso. Pero yo en ese momento lo viví lentamente, pero tuve la posibilidad de hacerlo por varios factores. Llámese familia, amor familiar, apoyo de ellos, pero sobre todo la convicción de que yo podía salir. Esa seguridad y certeza que en ese momento llámese creencia religiosa, porque me colgué mucho de eso, me aferré a eso como un paliativo, ¿no es cierto? A la fe, a orar, a creer que me iban a ayudar, pero había algo que estaba en el fondo, que era mi decisión de sanar y de curar. Así que acá estoy plenamente
sano, vivo, con proyectos, y por supuesto, sigo con ustedes porque son tan maravillosos y sigo aprendiendo día a día. Así que, bueno, Qué gracias por permitirme compartirlo. Gracias, Julio. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, creo que lo que faltó ahí es que en algún momento te dijeron que tu cáncer estaba muy avanzado y que no te daban mucho pronóstico de vida, ¿no? Eso era algo que te habían dicho. No, 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 en realidad no fue tan así porque, digamos, a ver, tuve dos versiones. La primera, que fue el médico me dijo que no me hiciera tanto problema, que se podía curar. Voy a otro médico que era un comerciante, noté que era un comercio, salgo de eso, busco otro, y me dijo, esto se puede salir. O sea, Muy él tuvo bien. una visión que yo cuando lo vi, yo dije, a este apuesto. O sea, en realidad es algo que creo que fue fundamental. Yo no le di poder al médico. Muy Cuando bien. yo escuché sus palabras y me parecieron que estaban con lo que yo sentía que era la fe de que se podía curar, dije, ¿qué hay que hacer, doctor? Y hay que hacer esto, listo. Muy Cerré los ojos y fui. Entonces creo que esa fue la clave. No le di perfecto. poder al guardapolvo para como que él me iba a curar, sino que cuando él me dijo que era factible, que si yo hacía determinadas cosas como tratamiento de todo lo demás, yo dije, perfecto, allá voy y confíe, pero el poder lo tuve yo. Yo dije, listo, en ti confío. Muy bien. Perfecto, Julio. Gracias por tus palabras. A usted, Santiago, es un placer. Gracias. Muy bien. Bueno, si estás algo por ahí y me ayudas a compartir pantalla, así vamos dando un poquito de cierre, le compartimos las actividades que vamos a tener para ahora, para lo que depanda el mes, para aquellos que por ahí estén interesados. Bueno, ahí tenemos nuestra plaquita de nuestros próximos eventos.